Hola, soy Adriana Mas y siguiendo con los temas que hemos tratado en el Congreso de Salud Consciente, hoy vamos a hablar sobre el autismo y el espectro autista. Están con nosotros Sergio García y Natalia Mármol. Son dos padres con niñas diagnosticadas dentro del espectro autista, convencidos que la sintomatología del autismo es tratable, los síntomas se pueden tratar y muchas veces incluso curar. Sergio es economista y Natalia estudió naturopatía. Tiene un máster en MBA, Administración y Dirección de Empresas, y hace unos meses se graduó como experto universitario en microbiota humana. Ambos son fundadores de Enevia Health. Muy bienvenidos. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuáles son los síntomas que los padres suelen identificar en los niños que después, que posteriormente, son diagnosticados con el espectro del autismo. Bueno, los síntomas que en primer lugar aparecen, es que, por lo menos en mi caso, cuento un poco de mi caso, es que la niña no responde a su nombre, la niña deja de interactuar con su entorno, con su grupo de amigos y bueno, empieza a tener conductas repetitivas, a hacer una serie de ecolalias con sonidos con la boca y demás. Son muchos los síntomas que te llaman la atención, que te alertan sobre los primeros indicios, ¿no? La primera sospecha de que tu cría es autista, ¿no? Pero claro, estás en un mundo que desconoces completamente el autismo en ese momento y piensas que, bueno, que evolucionará, que eso será temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que ya un día la realidad te da en la cara y te dice que aquí pasa algo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me llamaron de la guardería y me dijeron que debía hacerle un análisis, que mirarle los oídos a la niña, porque la niña no responde a su nombre incluso aunque le llames cerca de ella, ¿no? Entonces, pues, eso ya me puso sobre alerta, digo, aquí, sabiendo yo que mi hija no es sorda ni le pasa nada en los oídos, pues evidentemente ya buscas otra forma de diagnosticarla, de decir, aquí pasa algo, ¿no? Y fue cuando ya la llevé a un centro y la evaluaron. Claro, en en el momento que te dicen que tu hija tiene TEA, imagínate, ¿no? Se te viene el mundo abajo, ¿no? Y la verdad es que en ese momento yo en mi caso no supe cómo reaccionar, porque para mí esto era un mundo completamente nuevo. No, yo la idea que tenía de autismo era la que había visto en la película Rayman, esta de Dustin Hoffman, ¿no? Y ya está, digo, bueno, pues no sé cómo afronto esto, ¿no? También hay una cosa y es que el espectro autista es muy amplio y así como Sergio está describiendo una historia, muchas familias tienen historias diferentes. O sea, tenemos niños los cuales demuestran una sintomatología mucho más aguda desde el principio. Pueden ser niños que se estén dando golpes contra la pared, niños que se estén dando golpes en la cabeza, que giran sobre sí mismos, niños que presentan mucha dificultad para comer, o sea que las madres ya denotan que desde pequeñitos tienen muchos cólicos, no paran de llorar, están siempre muy irritables y luego pues tienes desde lo más a lo menos. Tienes niños que tardan mucho en diagnosticarlos porque es simplemente acostumbra a ser la madre que dice hay algo que no va bien, pero mucha gente no lo nota y la madre sigue insistiendo, insistiendo y van pasando los años hasta que alguien, un médico normalmente, un logopeda, un psicólogo, le da la razón y le dice sí, este niño tal vez sí esté dentro del espectro, pero ya te digo, pueden ser muchos los síntomas o pueden ser muy poquitos, dependiendo del grado. Y un poco siguiendo, ¿no? con esto que ustedes están haciendo a través de Enevia, hay muchos estudios, ¿no? Cada vez más respecto a todo este tema. ¿Han habido alguna información con respaldo sobre
porque, a ver, mi pregunta apunta a que muchos niños están siendo diagnosticados sobre los 3, 4 años, como que están presentando síntomas recién en ese momento. Entonces, si están habiendo descubrimientos o se está sabiendo por qué están manifestándolo bastante después de haber nacido, ¿no? ¿Cuál pueden ser las causas? La historia que yo puedo contar es que, y es la historia de muchos padres y muchas madres, es que el niño se desarrolla bien hasta una cierta edad, ¿no? Hasta el año y medio va bien la cosa. Y tú no percatas ninguna anomalía en el niño. Es cierto que casi todos los padres, que yo, por lo menos los que yo conozco, que me han relatado su historia, siempre contamos la misma historia. Hasta el año y medio hay una ruptura ahí de su desarrollo que en ese momento no se sabe bien la causa cuál es. Algunos pueden ser causas ambientales, puede ser que entren en contacto ya con sus primeras vacunas ya en profundidad. No se sabe, no voy a entrar en ningún tema, pero hay una ruptura ya al año y medio que se interrumpe su desarrollo. Se interrumpe su desarrollo y el niño se vuelve sobre sí mismo en lugar de abrirse al mundo, ¿no? Factores ambientales, hay factores ambientales, hay factores genéticos, evidentemente no podemos olvidar los factores genéticos, hay factores de una mala microbiota del niño ya del nacimiento. Hay un montón de factores que pueden ser la causa de que el niño se vuelva autista, ¿no? Porque sí que es verdad que nacen con una predisposición genética, pero se puede ¿cómo diría? Manifestar o no. Y lo que comentabas tú sobre niños que empiezan a desarrollar la sintomatología autista más tarde en su vida, a los 3, 4 años, es lo que en la literatura científica se describe como autismo regresivo. Entonces, eso sí que hay padres que explican que sus hijos pues, se desarrollaron normalmente y que llegaron un momento a los 3, 4, a la edad que sea, en que en ese momento se desencadenan los síntomas. ¿El por qué? La ciencia todavía no tiene una explicación. Hay teorías, ¿vale? Las cuales, pues bueno, diferentes, como decía Sergio, pero todavía no sabemos el porqué. Sí es cierto que de la misma manera se dice que aquellos niños que sufren autismo regresivo, teniendo en cuenta que han llegado hasta esa edad con una evolución normal, sí que es, entre comillas, más sencillo tratar las sintomatologías que desarrollan, porque el niño hasta ese momento pues no tenía problemas, ¿vale? Entonces, por el otro lado, toda cara tiene cruz, sí se dice que aquellos niños que manifiestan más tempranamente el autismo, hay un tanto por ciento muy pequeñito, ¿vale? Por debajo del 5%, que se considera un autismo genético. Es decir, que es más difícil que se pueda tratar porque la causa va más asociada a lo que sería la genética. Entonces, como ya te he dicho antes, el autismo es un abanico muy amplio donde hay cabida para mucho. Entonces, pues bueno, al final cada caso se tiene que tratar muy individualmente para ver un poco dónde encaja. Esa es la clave. Ten en cuenta de que meter a todos los niños dentro de un mismo saco, de un mismo espectro, que no saben muy bien diferenciar entre un tipo de autismo u otro, porque los profesionales, al fin y al cabo, cuando detectan una serie de comportamientos anómalos en el niño, todos los meten en el mismo saco, en el saco del TEA. Y eso es un error, ya de base es un error, porque hay diferentes casos, diferentes niños que por diferentes causas pueden salir antes o después del autismo, tratándolos bien, medicándolos bien, o ayudándoles en todo lo posible con terapias, y algunos salen, otros se quedan a la mitad, pero es verdad que se puede ayudar a esos niños. Y otros casos, evidentemente, ya son más serios, son más graves, tendrían un componente genético más fuerte y son más difíciles de tratar. Pero, evidentemente, no se puede meter a todos los autistas en un mismo saco y decir que son autistas y ya está, y no tienen solución. Creemos que no, porque estamos hartos de ver estudios científicos. Yo leo centenares de estudios científicos a la semana en los que me demuestran que no,
que el autismo es tratable, que se puede mejorar una cierta sintomatología de esos niños, que se puede mejorar ciertos comportamientos, todo lo que se puede mejorar en un niño autista es una batalla ganada para la familia. Es un logro. Aquí es un mensaje. Y nada, y decir que, bueno, que, mira, yo por ejemplo, tengo aquí varios estudios científicos para enseñaros, ¿no? Evidentemente, ¿esto de qué demuestra? Pues que demuestra que la ciencia está detrás de esto y la ciencia demuestra que con ciertos tratamientos, que ahora explicaré, mejoran. Y eso de decir que el autismo no tiene solución y dejarlo todo en un cajón desastre, como algo olvidado, algo que no tiene solución y que es mejor dejarlo ahí tal como está, es un error, es otro error. Porque es que la ciencia está demostrando ya hoy día, con los avances que hay, que se puede hacer muchas cosas por esos niños, muchísimas cosas. Sí, creemos que un mensaje importante, el cual a nosotros nos gusta mucho transmitir, es esperanza. Es esperanza a las familias que les acaban de dar el diagnóstico y que les han dicho, como le dijeron a Sergio, como me dijeron a mí, que la condición de sus hijos no tenía remedio, que la condición, porque es la etiqueta que te ponen, que era inamovible. Entonces, desde aquí lo que me gustaría decirle a las familias es que se puede hacer mucho. Yo no le voy a prometer a nadie que su hijo pase de estar dentro del espectro a mañana ser igual que su hermanito. No, pero sí puedo prometer que con las terapias que están disponibles hoy en día pueden mejorar muchísimo y algunos dejan de estar dentro del diagnóstico. Entonces, sobre todo para todas aquellas personas que nos estén viendo, que sepan que hay mucho que hacer. Que sí es cierto que es un camino duro y lleno de baches que cuesta mucho recorrer, ¿vale? Y que aquí, por ejemplo, Sergio y yo nos tiramos horas y horas leyendo, estudiando. Yo, bueno, sí, hace 20 años estudié naturopatía, pero era una cosa que le había estudiado, pues bueno, porque me gustaba y demás, pero no porque pensaba dedicarme. A día de hoy tengo unos conocimientos médicos que no los hubiese soñado. Ojalá no los tuviera porque quisiera decir que no los necesito. Pero lo que sí es cierto es que, por desgracia, es un camino muy solitario, en el cual hoy por hoy los padres tienes que tomar las riendas y tienes que decir, a ver, ¿qué tengo a mi disposición? Pues bueno, voy a usar esto y aquello. Y nosotros, en nuestro proyecto de Nevia Health, una de las cosas que hacemos es darle la mano a esas familias que están empezando. Esas familias que están perdidas, como estábamos nosotros cuando empezamos. Pues un poco pasar ese conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo del camino, pasarlo a las nuevas generaciones. Y eso fue uno de los motivos por el que empezamos en Nevia Health, porque en el fondo queríamos ayudar. Como ya lo hemos venido haciendo todo ese tiempo, con los grupos, con todos los grupos de WhatsApp, de Facebook, de soporte entre padres. Eso es lo que nutre a las familias para seguir adelante. Entonces, pues bueno. No se trata de dar una falsa esperanza, sino que tenemos la evidencia de la ciencia, ¿no? Que es mejor evidencia que unos estudios científicos rigurosos y bien planteados, que, bueno, que evidentemente si un grupo de científicos han hecho un estudio con un determinado grupo de niños autistas y aplican un cierto tratamiento y dicen que han mejorado un tanto por ciento, pues mira, hay que darle validez a esos estudios y hay que saber de qué son y qué han tratado y saber, no sé, es que al fin y al cabo estamos hablando de nuestros hijos y toda mejora que tengan nuestros hijos en el mañana, en el futuro, nos lo van a agradecer y nos lo vamos a agradecer nosotros mismos. Yo no tengo otra meta en la vida ahora mismo que mejorar la condición de mi hija, mejorar la sintomatología autista de mi hija, en todo lo que pueda. Si no llego al 100%, me quedaré en un 70%, pero bueno, habré hecho todo lo que esté en mi mano para que ella esté lo mejor posible y pueda desarrollar una vida plena.
Esto al final es un gran desafío, ¿no? Pero yo creo que realmente estamos preparados. Hay que empezar como a asumir un poco la responsabilidad de la vida de cada uno, porque bueno, muchas veces el sistema nos muestra que no lo va a hacer más allá de lo conocido, y ahora hay mucha información disponible. Escuchándolos sí que me vino algo que a través de la investigación me llamó mucho la atención, y a través también de consultar o de tener así encuentros con profesionales, hubo un aumento muy significativo en los últimos, creo que 30 años del autismo, de pasar a lo mejor de un caso, yo no recuerdo bien si era en 10.000, a uno cada 60 o menos. Entonces es muy llamativo, y digo, pensando en esto, por ejemplo, del autismo regresivo, la relación que a lo mejor puede tener con la microbiota, que lo has estudiado, Natalia, y lo que comentás, Sergio, que a veces hay una predisposición pero no se manifiesta. Si juntando todo esto no se podría prevenir, ¿no? Evitar que en esa predisposición pueda aparecer o no, y a lo mejor trabajando la microbiota, que es otro de los grandes campos que hoy se están investigando y haciendo unos descubrimientos enormes, y qué influencia está teniendo, ¿no?, en estas enfermedades. Sí, porque es que en el hecho de la prevención es la clave muchas veces. No solamente ya se debería estudiar para cómo prevenir el caso del niño autista antes de que nazca, ¿no? Porque está claro de que el niño cuando nace, antes se creía que nacía sin microbiota, ahora se sabe que sale con microbiota. Una microbiota que es donada por parte de la madre, con el conducto uterino y demás, y por parte del padre, que también tiene su microbiota que ha dejado ahí, ¿no? Y sabiendo todo lo que se sabe, yo creo que todavía se debería hacer más esfuerzo en la prevención, mucho más esfuerzo en la prevención. ¿En la, perdón? En la prevención. Ah, la prevención. Perfecto, claro. Se sabe mucho más. Se han quitado protocolos del niño cuando nace y se han implantado otros que creo que son acertados. Antes, por ejemplo, se vacunaba a los niños nada más nacer, cuando no tenían un sistema inmunológico todavía formado del todo. Entonces, digamos que meter un estimulante del sistema inmunológico cuando todavía no acabas de nacer es un poco chocante, ¿no? Eso por suerte eso ya se ha superado. Ahora se hace con mucha más seguridad y evidentemente prevenir que el niño sea autista, pues sí, pues se puede hacer un análisis genético, porque los análisis genéticos ya se hacen prácticamente de un día para otro. Ya se han diagnosticado que hay 102 genes vinculados estrechamente con el autismo. Por tanto, si se hace un análisis genético y se ven que hay ciertos marcadores genéticos que están alterados, se puede prevenir que ese niño puede tener prevalencia a tener autismo o no. Sabemos todo que los genes, sobre todo en la parte epigenética, se pueden silenciar con ciertos tratamientos, con metilación. Pues si sabemos ya que hay ciertos genes alterados, podemos tratarlos previamente a que esos niños ya desarrollen la patología, ¿no? Entonces, claro, se puede hacer incluso medir la microbiota del niño al nada más nacer, a los 2 meses, a los 3 meses, y llevando un control de cómo va siguiendo su microbiota. Porque una mala microbiota conduce a problemas de autismo. Eso sabrá Natalia mucho más que yo. En fin, que se puede hacer muchas más cosas. Evidentemente hay que hacerlas. El tema de la madre también es muy importante. Sí. Una de las cosas más interesantes es que toda madre de niño diagnosticado dentro del espectro autista que está metida en el mundo de las terapias, sobre todo biomédicas, cuando se dispone a tener el segundo hijo, se prepara. O sea, aquello que para una madre normalmente es una cosa natural, que es me voy a quedar embarazada, y uno no hace gran cosa, te quedas embarazada y punto. Una de las cosas que me he dado cuenta al formar parte de este mundo es que los segundos o los hijos que vienen después de los hijos dentro del espectro son hijos muy pensados, son hijos donde la madre ha hecho unos tratamientos para desintoxicarse. Cuando hablo de desintoxicarse me refiero pues a hacer que su cuerpo tenga la capacidad al 100% de sacar todos esos tóxicos. Se preparan a nivel de lo que comentábamos de la microbiota, empiezan a hacer pues, unas dietas pues, más saludables, empiezan a intentar equilibrar los desajustes, porque hoy en día vivimos en un mundo tóxico. Comemos como comemos, respiramos lo que respiramos,
utilizamos champús con no sé qué, Entonces, la madre dice, bueno, si tal vez tengo esta carga genética X que se la voy a pasar sí o sí a mi hijo, vamos a hacer que estos genes funcionen lo mejor posible para que esto pase a mi hijo, futuro hijo, y que éste tenga las mayores posibilidades de nacer sano. Como comentaba Sergio, pues hay ciertas cosas que uno, sin meternos en el debate de las vacunas, pero si puedes elegir y decir, bueno, tal vez pues me espero cierto tiempo, separo las vacunas, intentar hacer ciertas cosas dentro de lo establecido que te aseguren que al final el niño va a estar pues más sano. No más sano por lo que hagas, sino por cómo lo hagas y en cuánto espacio lo hagas. Entonces creo que es súper importante también pensar en la madre a priori, ¿vale? Porque ¿qué se puede hacer? Pues bueno, podemos ser más sanos, podemos intentar tener esta conciencia de intentar mejorarnos a nosotros. En una familia hoy en día de niño autista dentro del mundo biomédico, cambia toda la familia. Mi hijo pequeño es el niño más sano del mundo, porque ya ha nacido en una familia donde todos comemos sanos, donde vigilamos pues lo que nos rodea, donde intentamos pues maximizar todo lo positivo y todo lo bueno que nos da pues eso, la vida en general. Entonces, si eso lo hiciéramos desde el principio, pues todo eso... Es la cara positiva de todo esto, quizá, ¿no? A que uno aprende a ver los errores que has cometido en la vida que has llevado antes y aprendes a tener otro tipo de vida mucho más controlada, más saludable y con menos estrés también. Y evidentemente eso luego redunda en que, bueno, mi segundo hijo, por ejemplo, está maravilloso porque ya evidentemente sabíamos que algo teníamos que cambiar en nosotros y en mi mujer para que el niño no sufriese o no tuviese muchísimo menos posibilidades de salir como ha salido la hermana. Y efectivamente mi mujer cambió su alimentación, su dieta, ahora está mucho más guapa y evidentemente luego nos ha redundado a todos la salud, ¿no? Hemos aprendido. Qué paradójico es todo esto, ¿no? ¿Cómo nos enseñan los hijos también? O a veces estas crisis de la vida, porque quizás tienen que pasar estas cosas para hacer lo que naturalmente debiéramos hacer por nosotros mismos, que es vivir de manera más saludable, cuidándonos, haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Pero con las cosas que vamos aprendiendo, podemos corregir los errores para no esperar a que lleguen estas cosas. Las necesitamos, yo creo que como seres humanos necesitamos vivir nuestras crisis para aprender, pero también hay que cambiar un poco de esto de sentir, qué desgracia lo que me tocó, y vivirlo así, ¿no? De una manera positiva, claro. ¿Qué mejoramos? ¿Para qué nos sirvió? Y mucho más con ustedes, ¿qué podemos transmitir más allá de los límites de nuestras familias para poder compartirlo? Porque de verdad que digo que es tan importante hacer lo que cada uno puede, lo mejor que cada uno puede. Después, cada uno viene a vivir su propia experiencia, que vamos a tener situaciones o de salud u otras para trabajar o para superar. Pero es diferente cuando uno siente que hizo lo mejor que pudo, a que cuando lo entrega y que la vida se encargue, solita. No, está claro que es importante para sentirse como padre que uno ha hecho todo lo que ha podido, hacer todo lo que uno puede. O sea, para mí, yo siempre digo que no vale quejarse cuando uno no hace nada. Entonces, siempre mi mensaje a las familias, cuando hablamos en nuestros grupos, sobre todo cuando alguien se viene abajo, que es muy normal, es, venga, hay que seguir, hay que tirar hacia adelante y hay que pensar que... Hay que tener en cuenta de que esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros. Eso es evidente, tú no puedes plantearte el hecho de intentar mejorar los síntomas del autismo de tu hijo de un día para otro, como explicaste antes, ¿no? Esto es largo, es duro, hay que tener mucha paciencia, venirse abajo, venirse arriba, contactar con uno, contactar con otro, apuntarse a Energia Health, también se puede hacer,
ver nuestro canal de YouTube, también se puede hacer, y enterarte de muchas cosas interesantes que van a ayudar a tu pequeño seguro, y enterarte de cómo va el tema médico-científico en esta patología. Hay que estar al tanto de todo. Primero porque te puede salir muy bien la jugada. Yo conozco padres que por el hecho de ir a un tratamiento, voy a decir, uno cualquiera, pues se han beneficiado de un tratamiento en un hospital y coño, sus hijos han mejorado muchísimo. Pues mira, pues ya, pues estupendo, ya están en el camino de la recuperación del niño, ¿no? Fantástico, es el camino que hay que estar siempre encima de la ciencia. Incluso, es más, te voy a decir más, hay que estar insistiendo a la ciencia, a los científicos, para que por favor, que tengan más esfuerzo en este campo. Y Natalia sí insiste. Eso es una de las cosas que hacemos nosotros. O sea, claro. Otra pata de Nevia Health es ese contacto directo, constante con los médicos. O sea, yo día a día, hablamos, Sergio y yo hablamos con la gente, hoy ¿qué podemos hacer? Oh, pues mira, a ver, ¿por qué no hablamos con la doctora tal que se encarga en el hospital tal y que ha llevado a cabo este proyecto? Ok, pues nos ponemos en contacto, estamos allí, picamos a la puerta, volvemos a picar, volvemos a insistir, y así es como vamos tirando, porque es como dice Sergio, o sea, los médicos hoy en día, y más ahora en este momento, están saturados con otras cosas, por lo tanto, hay que insistir mucho, pero hemos conseguido mucho. Hemos conseguido que de la primera reunión que se hizo de autismo que organizamos, que éramos 4, a lo que hicimos el año pasado, que había 15 médicos sentados debatiendo autismo, síntomas del autismo durante 9 horas seguidas. O sea, y esto va a más. Estamos cada vez consiguiendo más, no solo nosotros, sino toda la gente que se dedica a esto. Y entonces, una de las cosas que hacemos desde Nevia, pues es investigar desde la parte de los padres. Nosotros no somos científicos, pero sí que estamos muy involucrados. Por lo tanto, Sergio, por ejemplo, que es un investigador nato, que le encanta, o sea, es en plan sabueso. Él empieza a mirar suplementos, tal. Hace poco hizo una presentación sobre la arginasa, una enzima que nos dejó a todos alucinados del trabajo que había detrás. Entonces, somos padres, pero somos padres que por un hijo uno hace lo que sea. Entonces, al final, somos padres, pero somos padres con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de ayudarnos entre nosotros, porque sabemos que aquí estamos bastante solos, porque las cosas como son en España, hay 10 médicos que se dediquen al tema de patologías de neurodesarrollo. 10 médicos que los queremos con locura, 10 médicos con los cuales nos apoyamos al máximo. Pero son 10, ¿vale? Es un número simbólico, o sea, son pocos. Pero me refiero que es una cosa que desde aquí, si alguien me está escuchando, que esté estudiando medicina y no sepa a qué dedicarse, patologías del neurodesarrollo, eso en el futuro. Un campo apasionante. Sí, hay que invertir, ¿no? En estos como baches que van quedando, porque eso es lo que nos está mostrando en qué hay que reforzar. Y un poco para que la gente sepa más, ¿no? Como familias en Nevia Health, ustedes, ¿qué es lo que les pueden facilitar? Si hay lugares, porque también, y conociendo gente con niños autistas, a veces es esto, que por falta de recursos no saben dónde mandarlos, dónde educarlos, en el cole no los van a aceptar. Si ustedes tienen ese tipo de información, ¿qué recursos pueden encontrar? Y además que nos digan a través de qué, ¿no? Si hay una página web, una dirección de email, para que la gente que quiere contactarlos, y a lo mejor aunque no sean de España, pero vía online puedan tener información. A ver, yo os explico un poco cómo funciona Nevia Health. Nevia Health nace con la necesidad de ayudar a las familias. Entonces, lo primero que nos planteamos es que el gasto de las familias en test de laboratorio, médicos, suplementos, es enorme. Entonces, lo primero que dijimos, me acuerdo, ese día que Sergio y yo estábamos hablando, es ¿qué podemos hacer para reducir eso? Entonces, así fue como empezamos con el tema de los laboratorios. Empezamos a contactar con los laboratorios.
primera puerta que picamos fue Teletest. Teletest para nosotros fue el gran salvador. O sea, yo, vamos, desde aquí les agradezco inmensamente lo que hicieron y lo que han hecho, porque fueron los primeros que confiaron en nuestro proyecto. Les planteábamos el hecho, las necesidades que teníamos las familias dentro del neurodesarrollo y ellos, por su parte, creyeron en el proyecto, nos ofrecieron unas tarifas súper buenas para las familias. Entonces, aparte de eso, nos apoyaron como sponsors dentro de nuestros eventos y demás. O sea que, primera gente que confió en nosotros. A partir de ellos se han ido sumando otros laboratorios, Calderón, SynLab, Inbiomite. Ahora es cuando me dejo alguno, lo siento mucho. Bueno, Tequial, exacto, NUA, Bromatec. Microecología. Entonces, por ahí teníamos una cosa que queríamos hacer y la conseguimos, que era todo el tema de los descuentos a las familias, los cuales la gente se hace miembro de nuestra página y a partir de ahí ya se le abre la página, entonces ellos pueden comprar directamente los test a través de nuestra página con un descuento. Por otro lado, queríamos divulgar el conocimiento. Para nosotros era muy importante que el conocimiento llegara a todo el mundo. Entonces, nos pusimos a pensar y dijimos, bien, tenemos que organizar, y hicimos el Congreso de Madrid, que era un congreso dedicado a la microbiota, a la inflamación y al sistema inmunitario, todo dentro de las patologías del neurodesarrollo. Estamos preparando, bueno, hacemos también lo que son las entrevistas a médicos, expertos en temas puntuales. Después, la idea es seguir con el ciclo de conferencias y sobre todo, siempre que podemos, dar a conocer a través de pues, estudios que se han hecho, siempre divulgar, que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo científico y en todo aquello que les puede beneficiar. Y después, por otro lado, tenemos lo que es el soporte a las familias. Tanto Sergio como yo somos administradores de bastantes grupos dentro de WhatsApp, de Facebook, en los cuales pues damos la bienvenida a los nuevos, les explicamos cómo funcionan las cosas, aquellos que tienen dudas. A mí me llama muchísima gente en plan de, me acaban de dar el diagnóstico, ¿ahora qué? Entonces el ahora qué es, ok, bueno, vamos a tranquilizarnos, mira, esto es lo que puedes hacer. Entonces les explica, a ver, ¿qué parte de España estás? ¿O estás en el extranjero? O sea, pues mira, tienes estos médicos a los cuales puedes acudir, tienes estas opciones. Un poco se le traza un pequeño mapa para que empiecen a caminar, ¿vale? Después la gente nos pregunta mucho de las pruebas de laboratorio, porque claro, las ofrecemos en la página. Entonces Sergio y yo nos hemos ido como especializando sin ser médico y sin querer ocupar el lugar de ellos, porque siempre dejamos muy claro a la gente que no somos médicos, pues les contamos, mira, en nuestra experiencia, pues hemos hecho test y nos ha servido para esto, en nuestra experiencia, pues tal. Entonces, un poco, pues, conjuntamente con lo que sabemos que el médico A o el médico B pide, pues ya les dices, mira, si vas a ir a este médico, pues te va a pedir esto, esto y aquello. Y un poco nos vamos aconsejando entre nosotros. Y después, lo que comentaba antes, nuestra misión más grande es la de dar esperanza, que es la que te quitan cuando te dan el diagnóstico. Por lo tanto, la esperanza mueve montañas, porque cuando uno piensa que se puede mejorar, pues tiras adelante. Cuando directamente te ponen la lápida encima, claro, pero ten en cuenta de que esa esperanza tiene que ir avalada siempre por algo científico detrás, porque evidentemente no se le puede decir a una familia que su hijo va a mejorar sin que tú tengas una base de conocimiento que hayas leído, que hayas anotado, te hayas estudiado y que sepas realmente de que, bueno, que esto es tratable, que no es algo que, como nos venden, que no tiene ningún tipo de solución. Sí tiene solución. Mira, por ejemplo, hay una línea de investigación muy clara, ahora mismo con el doctor Adams, que hemos hecho una entrevista, está en nuestro canal de YouTube, está la entrevista con Natalia, preciosa, con él entrevistándolo. Es un médico que ha hecho una transferencia fecal de microbiota a 18 niños en Estados Unidos y ha funcionado. O sea, ha funcionado, tiene un 45% de mejora. Han pasado de los casos graves, por ejemplo, de datos, casos graves de autismo, del 83% al 17%. Se ha quedado en el final del estudio en un 39% leves y un 44% de ellos
son menos que leves. O sea, ya prácticamente si alguno no tiene la condición de TEA. Esto no es que lo diga yo, es que esto está aquí. Esto está en un estudio científico, ¿vale? No lo digo yo. O sea, cualquiera puede coger, irse a la página de PubMed, leerlo, como he hecho yo, te lo descargas, te lo imprimes y lo lees. Y te informas sobre esta terapia. Es una terapia hecha en un hospital por científicos, médicos rigurosos. Aquí está. Simplemente una línea de investigación probable. Los niños han mejorado. Bueno, pues sí, pues mira, ya tenemos aquí una opción. ¿Por qué digo yo que los niños pueden mejorar? Pues evidentemente hay otras cosas. Mira, aquí por ejemplo tengo otro informe, otro estudio científico. Habla de la suramina. La suramina ha mejorado los niños en su condición. ¿Por qué? Bueno, pues es el informe de no sé cuántos niños que han mejorado, casi todos. O sea, es que fueron 10 niños. 5 le dieron un placebo y a 5 le dieron la suramina. Los 5 mejoraron. Los 5 mejoraron. Sus condiciones sintomatológicas del autismo mejoraron. Bueno, pues aquí está otro informe, está en PubMed, esto es público. Otro, por ejemplo, esto lo descubrí recientemente, la cerebrolisina. Esto es un estudio médico ruso. Bueno, pues este nootrópico está demostrado que es neuroprotector, facilita la remielización de la mielina del cerebro, tiene un montón de ventajas que han hecho otro estudio con 43 niños. 26 de ellos han mejorado la sintomatología autista. Han mejorado con datos científicos en la mano. Otro, ya no lo extenderé mucho más. Otro estudio científico, otra línea de investigación distinta, la línea de edición genética CRISPR. Bueno, pues aquí tenemos que esto está hecho ahora mismo sobre monos. Bueno, ya han identificado los genes del autismo, como dije antes, bueno, y tenemos la edición de CRISPR genética. Pues evidentemente, tenemos ahí un filón para investigar. Yo llamo ahora mismo a los investigadores para que investiguen todo esto. Cualquier línea de investigación. Podemos hablar también de las células madre, otra línea de investigación súper interesantísima que también está ofreciendo resultados positivos. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas, hay tratamientos, hay ciencia detrás, hay muchas cosas que se pueden hacer por estos niños. Muchísimas cosas, siempre bajo el criterio y el paradigma del aval científico. Que aquí no hablamos de nada raro, aquí hablamos de ciencia pura y dura. Yo lo único que he hecho ha sido imprimirme los documentos científicos, yo los tengo subrayados, bueno, los tengo con un montón de notas mías, pero tío, que la información está ahí, buscarla. Nosotros lo que estamos haciendo en Nevia Health es dar luz a esta información. Dar luz a esta información, hacerla más pública todavía, porque es que esto, aunque está aquí, esto por ejemplo es del 2018, lleva 2 años, que lo habrán citado un montón de científicos entre ellos y médicos entre ellos, pero la gente, los padres de autismo, con niños con autismo, no conocen esta información. No conocen esta información. Y esta información debe llegar no solamente a estos padres que están desahuciados, sino también a los médicos que no conocen estos estudios científicos. Porque esa es la misión de Nevia Health. Por eso hicimos el Congreso de Madrid, para unir el conocimiento de este aval científico ya publicado en PubMed con estos médicos. Dicen, oye, ¿de esto qué sabéis? Con esto. Y entre ellos formaron un grupo bastante interesante de estudio. Esa es la labor que está haciendo Nevia Health. Y una de las cosas importantes, y que creo que hay que empezar a romper el paradigma del autismo como condición inamovible. No, o sea, no podemos seguir por ahí. Yo entiendo que hay gente que quiera defender que el autismo es una condición y que el autismo nadie debería querer cambiarlo. Pero en el momento en que se demuestra que hay datos en los cuales se denota que los niños tienen patología, es decir, que tienen desequilibrios metabólicos, que tienen ciertas cosas en su cuerpo que no funcionan, eso quiere decir que están enfermos. Por lo tanto, si están enfermos, cuando digo enfermos no me refiero a enfermos de autismo, me refiero a la sintomatología del autismo. Si ese niño tiene un problema gastrointestinal, hay que curarle el problema gastrointestinal. Si tiene una encefalopatía, hay que curar eso. Si tiene una toxicidad por metales, hay que curar eso. Pero hay que dejar
a las familias que investiguen. Quiero decir, hay que dejar a los médicos que investiguen eso y las familias tienen que dejar a los médicos que investiguen. Porque hay mucha gente que se cierra en banda totalmente diciendo el autismo es una condición y mi hijo no está enfermo. Bueno, es un camino a seguir, cada uno puede decir lo que quiera, pero esas familias y esa gente y muchos organismos no deberían frenar la investigación de aquellos que piensan diferente. Esa es un poco nuestra visión, que la ciencia debe prevaler, debemos estudiar, debemos tirar hacia adelante. Y eso es lo que nosotros, desde nuestra modesta plataforma, abogamos. O sea, eso es lo que queremos, investigación, investigación. Y siempre lo decimos, que es que al final solo se avanza cuando se investiga. Entonces, pues, es que es muy importante, sí, porque están habiendo, los cambios están llegando en todos los órdenes cada vez más rápido. La ciencia está avanzando y en la última década es impresionante. Lo que pasa es que todavía hay un poco de resistencia a abrirse a todo ese nuevo conocimiento, por inseguridad, por miedo, ¿no? Que en realidad todo se puede integrar, no es necesario de que aquello ya no sirve más y ahora todo esto, de invalidarlo, pero es muy importante esta apertura a lo nuevo para que al integrarlo los resultados sean diferentes, porque solamente en ir midiendo estadísticas de cómo ha ido progresando o yendo para atrás la cantidad de... ¿Perdón? También falta mucha actualización médica, es decir, a los médicos les falta mucha actualización sobre estos conocimientos, porque el conocimiento que tiene un médico, según termina su carrera, es que esto es una condición que no tiene cura y que evidentemente se deja ahí aparte y no tiene ningún tipo de interés ni siquiera investigarlo. Pues no, por eso hacemos estas convenciones, para enseñar a los médicos otro camino, para enseñar que existen unas líneas de investigación, llámese microbiota, llámese células madre, llámese suramina, llámese lo que sea, que muestran unos resultados diferentes a lo que tú has estudiado en tu carrera. Y evidentemente eso es una actualización de conocimientos que evidentemente los médicos, y aquí ya hago un llamamiento a la comunidad médica española, a que por favor actualicen inmediatamente todo el conocimiento que hay sobre microbiota, que es muchísimo, que ya están muchos organismos investigando en todo el mundo, en Estados Unidos, en China, en todos los lados, muchas universidades demostrando de que, bueno, de que este trastorno no deberíamos llamarlo trastorno, sino que deberíamos llamarlo un síndrome metabólico, no se sabe cómo, o ponerle otro tipo de nombre, porque si tiene algún tipo de reversión, evidentemente esto no es un trastorno. Así que, por favor, hago un llamamiento a los médicos de que si este conocimiento que está aquí ya publicado, que es extensísimo, y hay cientos y cientos de publicaciones ya médicas avaladas y serias, que por favor que lo tomen en consideración y que pongan su equipo de investigación a trabajar sobre esto, porque es que esta prevalencia del autismo va a más. Sí. Va a más. Que es que en 2014, no lo hemos dicho, pero en 2014 eran 1 de cada 100. Pero es que en 2016 era 1 de cada 68. En 2016 es 1 de cada 59. Va a más. Según una tendencia de la OMS, el otro día publicó un informe muy interesante, que es que dice que de continuar esta tendencia de aumento de la prevalencia autista, en 2050 serán 1 de cada 2. 1 de cada 2 niños autistas. Esto es una exageración, es una barbaridad. Eso no lo puede soportar ningún Estado y incluso la dignidad humana tiene que hacer algo ya y estudiar algo al respecto. Porque esto no se puede soportar. Este aumento de la tasa de autismo es insoportable. Y es indecente. También lo digo. A mí me enfada mucho. Es que necesitamos... Porque cada uno desde su lugar y con humildad, pero necesitamos saber que todos somos importantes y que todos vamos a marcar la diferencia, con lo cual que cada uno haga su aporte es lo que empuja
a las familias que no saben que esto existe, o los que no se animan, y aquel que, como dice Natalia, aquellas familias que han decidido que esa es la condición y no van a hacer nada, pues es una libre elección también. Sí, por Y que supuesto. cada uno lo maneje como quiera, pero que aprendamos o reconozcamos esta responsabilidad de elegir. Pero por lo menos que sepan que esta opción está ahí. Que ellos pueden ser libres de no hacer nada, de hacer la doctrina oficialista como yo la he seguido. Oye, que verá que yo me pongo en su lugar, y yo desde los 3 años hasta los 5 hice exactamente lo que me dijeron los médicos, porque yo era un completo ignorante sobre este tema, sobre el autismo. A mí me cayó una losa encima cuando me dijeron que mi hija era autista. Yo seguí todo, a pie de letra, todo lo que me dijeron, hasta que a los 5 años y medio dije, no, tengo que hacer algo, aquí tiene que haber otro camino, porque como yo siga como este camino, la cosa iba peor. Claro. O sea, no es que iba mejor, es que iba peor, con mucha terapia. Sergio, eso es lo que nosotros queremos, que se unifiquen esos dos caminos en uno, que no haya dos caminos, que haya uno, que desde la seguridad social cada vez incluyan más pruebas, que desde la medicina convencional cada vez tengan más en cuenta, como dice Sergio, todos estos estudios. Y eso es lo que en el fondo queremos todos los padres, ¿sabes? Que tengan salida las necesidades de nuestros hijos. Antes preguntabas, ¿qué puede hacer una familia con niños con autismo? Pues niños con autismo o con niños con patologías del neurodesarrollo, porque no lo hemos dicho, hablamos de autismo, pero es que tenemos todo tipo, o sea, tiene desde trastornos de lenguaje, trastornos obsesivo-compulsivo, trastorno del déficit de atención con y sin hiperactividad. Tenemos pandas, tenemos Lyme, tenemos Tourette, o sea, el espectro es amplio, pero vamos, más amplio que Castilla. Entonces, el tema es, hay que dar salida, y hay que dar salida a las necesidades. Cuando tú dices, ¿qué puede hacer una familia? Pues hoy en día hay que tener dinero, desgraciadamente, porque casi todo es privado. Hoy en día las posibilidades que te ofrece, digámoslo así, el gobierno o el sistema son poquitas. Entonces, hay que pedir más porque estos niños tienen necesidades especiales. Entonces, o intentamos acortar, digámoslo así, esas necesidades, quiere decir que intentemos mejorar a esos niños para que no lleguen a tener esas necesidades, o hagamos algo. Pero lo que no podemos hacer es dejar a los niños no atendidos y encima no preocuparnos por mejorar y para que no lleguen tantos a tener esas necesidades. Entonces, como no vamos a cambiar el sistema hoy aquí, yo diría que el mensaje a las familias es, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros desde Nevia Health, en nuestra página, tenéis, por ejemplo, listado de médicos que se dedican al tratamiento de esto. Tenemos poco a poco en nuestro blog, también hay que decir que hace 7 meses que hemos empezado este proyecto, o sea, también estamos empezando, pero en nuestro blog intentamos, pues eso, colgar entrevistas a médicos para que la gente los conozca, vean qué tipo de terapia hacen. Colgamos, pues como decíamos antes, el otro día Sergio fue a visitar un nuevo laboratorio, estuvo hablando con ellos, entonces hizo todo un reportaje para que la gente pues vaya viendo diferentes pruebas, diferentes laboratorios. Nosotros desde nuestra página intentamos dar el máximo. Nuestros contactos están ahí. La gente, los que nos conocen saben que el teléfono está ahí, que nos pueden llamar, que pueden contactar. Y después, pues bueno, decirle a la gente que hay agrupaciones, es decir, que hay muchos grupos de padres, que el que está solo ahora, pues que nos mande un email y le ponemos en diferentes grupos. ¿Sabes? Que la unión hace la fuerza y al final, como decíamos antes, es un camino muy solitario cuando lo empiezas. Entonces, apoyarte con padres que ya van un par de escalones por delante, ¿sabes? Y que te tiran una mano y te dicen, venga, va, que yo te arrastro, porque a mí alguien me arrastró antes. Eso se necesita, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que probablemente ese es el mensaje más importante que necesita escuchar aquel que empieza. Pues que no está solo, ¿vale? Que hemos pasado por ello muchos. Y además, voy a decir otra cosa. Nosotros dos tenemos 2 niñas que en un periodo de tiempo, en los últimos 2 años, han mejorado muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, la esperanza está ahí y es palpable, ¿vale? Entonces, de verdad, que vale la pena, que es un camino duro, pero es un camino muy agradecido. Que el primer día que tu hija, que no ha dicho una palabra, te dice mamá, se te cae el alma al suelo. Entonces, insisto, de verdad, es duro,
pero no hay nada más reconfortante que esos pequeños progresos, porque yo tengo 3 hijos y pues con los 2 normotípicos, pues digámoslo así, pues bueno, celebran las cosas, pero cuando los avances vienen de mi señora princesa, pues bueno, celebramos todos como si hubiese ganado, yo qué sé, una maratón. Así que bueno, invito a todo el mundo a eso, a que tengan esperanza y que esa esperanza vaya de la mano de la ciencia, sobre todo. Exactamente. Mano de la ciencia. Entonces la gente entrando en Evia Health, ahí ya tienen toda la información de email, teléfono, todo. Tengo que explicar una cosita sobre la página. Sí. En Evia Health es ahora una web privada. ¿Y por qué? Tenemos una serie de precios especiales para estas familias con patologías y evidentemente estos precios no los podíamos hacer público, ¿vale? Son solo para la gente que evidentemente tienen estas patologías. Entonces tuvimos que hacerla privada por esa razón. Lo que tiene que hacer es primero registrarse y bueno, hay una pequeña membresía que se puede pagar, que es un precio simbólico, que simplemente es un filtro que hace de filtro, no más que nada. Y a continuación podrá acceder a todo lo que es el contenido de la página. Y ahí podrá ver los descuentos, que son muy interesantes, los descuentos que hemos negociado, sobre todo Natalia, ahí tengo que darte tu medalla. Y que son muy interesantes porque el precio de la membresía es un precio simbólico, que son 5 o 10 euros, creo, que te da acceso ya a todo. Ahí podrás ver nuestro blog, puedes ver nuestro canal de YouTube, que hay un mogollón de vídeos ya subidos, creo que son 20, ¿no? O así, lo que hemos subido ya, de entrevistas a médicos que no lo hemos dicho, pero los médicos que hemos entrevistado son los médicos de primer nivel de estos estudios científicos. O sea, que no son cualquiera, ¿eh? Está en la entrevista al doctor Adams, aquí con mi amiga Natalia, es una entrevista de primerísimo nivel, ¿eh? Y dentro de poco vamos a hacer otra entrevista con el señor Natalia. El doctor es Antonucci, que es un médico italiano de renombre internacional que se dedica a los tratamientos de las patologías del neurodesarrollo. Yo soy súper fan de él, aquí lo dejo, y la verdad es que ha sido un placer y un honor que aceptaran hacer una entrevista con nosotros. Así que nada, el mes que viene, el día 16, la haremos. Como no será en castellano, la tendremos que doblar, con lo cual tardaremos un pelín, porque siempre que tenemos que hacer eso es un trabajo de esos monumentales, tener que traducir. Pero bueno, que en cuanto la tengamos la colgaremos y esperemos que la gente la disfrute. También, por ejemplo, hay descuentos en suplementos, que no lo hemos dicho. Ah, qué bien. Es importante, por ejemplo, los omega 3 tienen un descuento bastante importante en la página, y los probióticos, en fin, que hay varias cosas que estamos tratando de ampliar poco a poco ampliamos con muchos laboratorios, muchos suplementos, pero claro, es que yo tengo mi trabajo y Natalia tiene el suyo, es que poco a poco vamos ampliando, pero cuando podemos. Buenamente, demasiado hemos hecho y hemos avanzado en estos 7 meses con todo este mogollón de información científica con científicos y las entrevistas y la página en sí y el blog. Y es que no nos da la vida para más, ¿sabes? No, bueno, lo hacemos con gusto. Y es una maravilla esto que hacen, ¿eh? Porque muchas veces, yo creo que ahora que el mundo online está saliendo en auge, todos estamos conociendo un poco más tras los bastidores, pero no se sabe muchas veces el trabajo que esto representa solamente con el aspecto técnico que es necesario para poner en marcha la finalidad de uno, porque no es el trabajo técnico lo que motiva, es la herramienta necesaria y es un mundo, tanto en tiempo de trabajo como incluso en costes también, ¿no? Porque hay que poder mantener, soportar las plataformas y todo. Pero bueno, yo creo que justamente es esa motivación, ese propósito el que a uno lo lleva a continuar y lo moviliza y sabe que tiene un sentido. Entonces, bueno, que estén haciendo esto es un regalo
para todos, para los que no tenemos y los que tienen hijos o personas que puedan tener todos estos, no lo quiero llamar problemas, sintomatología, porque al final todo esto son cosas que nos hablan de las cosas que hay que resolver también, ¿no? Son situaciones que hay que resolver y hay un mundo también en ello. Pero bueno, desde ya les estoy muy agradecida y bueno, vamos a seguir en contacto porque este es un tema que va a dar para tantas novedades con todos los avances tan rápidos que hay, y ustedes que se están metiendo de lleno en el tema, y las familias lo necesitan, que es verdad, yo lo que conozco están como un poco ahí abandonados a la deriva, tratando de encontrar el camino para continuar y ocuparse, muchos se quieren ocupar, así que ya lo pondremos todo a funcionar ahí público para que el que quiera lo tome, y el que no, pues bueno, cuando sea su momento quizás se acuerde de que está esto es un proceso de evolución y bueno. Cada uno es libre de tomar el camino que quiera. Perdón, Sergio. Digo, que es libre cada uno de tomar el camino que quiera, evidentemente. Exacto, y es un proceso que cada uno tendrá que vivir según el punto en el que se encuentra en lo personal, porque esto lleva a un trabajo personal, como les pasó a ustedes, ¿no? Claro, Un crecimiento. Esto es importante porque no solamente ayudamos a los demás, sino que nosotros mismos nos sentimos muy reconfortados también con el hecho de que esta información está llegando a gente que lo necesita. Y claro, eso cuando alguien te lo agradece por un WhatsApp, oye, Sergio, increíble lo que hiciste el otro día, qué guay el vídeo de Natalia, no sé qué, con la entrevista de este hombre, que me ha ayudado, me ha aportado muchísima información que no sabía. Todo eso la verdad es que te llena y te da para seguir adelante, la verdad. Sí, pues sí, es realmente lo que nos nutre, porque nadie sabe cuando Sergio y yo estamos haciendo estas cosas, es cuando el día acaba, o sea, cuando pones a los niños a dormir después de una jornada y de golpe dices, bueno, ahora son las 10 de la noche y venga, me pongo, y estás allí hasta que lo acabas. Así que bueno, no voy a decir que nos cueste porque yo lo hago encantada, pero sí que tiene un sacrificio detrás. Pero el sacrificio es, como dice Sergio, muy reconfortante después cuando ves que ese esfuerzo ha servido a alguien. Entonces, nosotros ya te digo, lo hacemos con gusto. La idea es dar un poco. Nosotros hemos recibido mucho, a mí me gusta mucho dar. Entonces, creo que es un poquito la idea esta de casi del karma, de lo que recibes, dar y que vaya fluyendo. Así que nada, te agradecemos también mucho la oportunidad que nos has dado de dar a conocer todavía más lo que estamos haciendo y te agradecemos sobre todo también tu trabajo, que es de divulgar y de ayudar también a muchísima gente. Así que nada, gracias y nada, esperamos próximamente poderte contar más cosas sobre los nuevos estudios y los nuevos avances dentro del mundo del autismo. Genial. Mil gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti. Un beso, Adriana. Adiós.